Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos para leer otra vez, estudiar otra vez tu palabra. Guíanos siempre en tu amor, en tu bondad, que seas glorificado en todo esto, que nos enseñes de tu palabra esta noche. Para que el nombre de Jesucristo sea levantado sobre todo nombre, para que seas glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en... creo que tengo que subir mi volumen. Esta noche vamos a estar en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y quiero leer desde versículo 35. Desde versículo 35 hasta versículo 38. Hebreos capítulo 11, 35 hasta 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Recordamos que es el contexto acá. Estos pensamientos comenzaron en versículo 32 cuando él dijo: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe, y hablamos la semana pasada de estas hazañas, y ahora podemos decir, por fe, otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Por la fe fueron apedreados, por la fe fueron aserrados, por la fe fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por la fe, por las cuevas, por la fe, errando por las cavernas de la tierra. Por la fe, sufrieron. Por eso tenemos el título de este mensaje esta noche: los padecimientos de la fe. Hay una rama, bueno, no sé si quiero decir rama, porque no sé si realmente es del mismo tronco. Pero hay un grupo de personas que predican de la Biblia una confesión positiva, que predican de la Biblia que el cristiano no va a sufrir. Y digo, todo esto es mentira. Todo lo que ellos predican es mentira, o todo lo que hemos leído acá es mentira. Personas de fe sufren. Personas de fe sufren. Es parte de la vida cristiana. Muchos desde el principio, desde Abel, quien fue matado por su hermano,
Muchos han sufrido por causa de Dios, por obedecer a Dios, por causa del nombre de Cristo, por predicar el Evangelio. Muchos han sufrido y muchos más sufrirán. En general hemos vivido una vida tranquila dentro de la iglesia. Es verdad, unos sí, acá en Perú, unos tal vez en los Estados Unidos han sufrido por su fe, pero no muchos. Muchos de nosotros, muchos de ustedes que están escuchando, incluyendo a mí, muchos de nosotros todavía no han sufrido, hemos vivido una vida tranquila. Y es fácil comenzar a pensar o creer que el cristiano no sufrirá. Pero esta es mentira. Es una mentira del diablo. El diablo quiere que el cristiano piense que no hay sufrimiento. Quiere que el cristiano piense que con su boca puede declarar, mandar que ya no está sufriendo. El diablo quiere que el cristiano crea en estas cosas. El diablo quiere que el cristiano cree que no va a enfermarse, que no va a sufrir pobreza, necesidad. Esto es lo que el diablo quiere. Cuidado con predicadores que dicen que la Biblia nos enseña estas cosas. Porque es del diablo y no es de la Biblia. Estamos ya en medio de este capítulo que habla exactamente qué es la fe. La fe no es declarar, yo soy libre de COVID. Este no es fe, es una tontería. Es un juego. No es la verdad. Mentir de la situación como es. Este no es fe, es mentir. Deberíamos vivir en una realidad. No es decir que Dios no puede obrar en una forma milagrosa. Sí, Él puede. Pero no es porque estamos ordenando a Dios hacerlo. Y vamos a ver unos ejemplos acá esta noche de personas que sufrieron en obediencia a Dios, viviendo una vida mejor en el servicio de Dios, más comprometido que muchos creyentes a quien conozco. Y ellos sufrieron por su compromiso. Vamos a ver ejemplos de la Biblia, vamos a ver ejemplos de la historia después de la Biblia, de la iglesia. Vamos a ver otros versículos en la Biblia que hablan de esto. La promesa que vamos a sufrir es una promesa de Dios. Es una promesa de la boca de Jesucristo. No podemos negar. Y cuando veo la forma de este mundo ahora, las cosas que están pasando, yo creo que el sufrimiento para el cristiano se acerca rápido, muy pronto. Ya en parte del mundo están sufriendo. Países controlados por Islam, los cristianos están asesinados. China
ha prohibido en China lo que estamos haciendo en ese momento ahora. Compartir el evangelio por internet. Han prohibido la reunión cristiana ahora. Quieren eliminar cristianismo. La gente sufre en China. No es un país libre. No hay libertad en la China. Corea del Norte. El cristiano es asesinado. Pero si por si acaso hay un poco de misericordia, el cristiano está sentenciado a un campo de labor, de trabajo obligatorio, y su familia hasta la cuarta generación también. Hay cristianos, o digo, hay hijos de cristianos que nacen en esos lugares, estos campamentos de trabajo, cárceles realmente, prisiones en Corea del Norte. Nietos que nacen allá porque su abuelo era cristiano. Hasta la cuarta generación por ser cristiano. Entonces, aún ahora, en el mundo, la iglesia sufre. Esta es la realidad. Esta es la verdad. Esto es lo que vemos acá en Hebreos capítulo 11. El hombre de fe, la mujer de fe, el niño de fe sufrirá. Y habla más de los padecimientos de la fe que de las hazañas de la fe. ¿Ustedes vieron eso? ¿Se dieron cuenta? Hablan más de los padecimientos que las hazañas. Las hazañas son bonitas. Todos quieren eso. Pero ¿quién quiere sufrir por la causa de Cristo? Si soy honesto, no me gusta sufrir por nada. Para nada. No es natural para mí. No me gusta sufrir. Pero solo porque no me gusta sufrir, no puedo ignorar que este sufrimiento puede llegar a mí. Se puede llegar. En estos versículos hemos leído unas cosas fuertes. Habla de personas atormentadas. Voy a leer un poco después unos testimonios de esto. Habla de vituperios y azotes. Prisiones y cárceles. Unos fueron apedreados, dice. ¿Aserrados? ¿Aserrados? ¿Con sierra? La tradición de los judíos dice que Isaías, este no es parte de la Biblia, es parte de la tradición que está escrita. Puede ser la verdad, tal vez no, pero la tradición dice que Isaías huyó y se escondió en un árbol que estaba vacío adentro, ¿no? Un árbol muerto, imagino. Y cuando
fue encontrado, hallado, cortaron el árbol con Isaías todavía adentro. En la Santa Inquisición aprendieron de los chinos cómo utilizar la sierra. Una persona, un cristiano, va a estar atado allá y van a cortar su mano para averiguar que ya la sierra funciona. Y después, porque no pierde demasiado sangre, inmediatamente con una antorcha está cauterizado, creo es la palabra. ¿Cómo, pequeña? Cauterizado. Para que no pierda su sangre. Tal vez otra mano. También doloroso. En algún momento este cristiano sería colgado por sus pies, cabeza abajo, y lentamente será aserrado vivo. De entre sus piernas hasta su pecho. Y el hombre o la mujer podía vivir a veces hasta que llegara al pecho, porque la sangre estaba todavía llegando a su cerebro. ¿Doloroso? Sí. ¿Sufrió? Claro que sí. ¿Por qué este pobre no clamó algo como en su confesión positiva? Ellos no están abusándome. Ellos no están abusándome. No estoy muriendo. No siento nada. ¿Por qué no clamo eso? Porque es mentira. Tenemos que dejar este tipo de enseñanza. Sé que algunos de ustedes han estado bajo eso. Tal vez todavía están abajo de esto. Es mentira. Cuando pienso dice, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles y de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. No tenían nada. Y no tenían nada porque eran creyentes, cristianos. Tenían que salir, tenían que huir. Vamos a leer Zacarías, la historia de Zacarías un poco. Ustedes recuerdan que Jesucristo dijo desde Abel hasta Zacarías que los judíos habían matado a todos los profetas. Vamos a leer la historia de Zacarías. Vamos a Segundo de Crónicas capítulo 24. Este es el tiempo del rey Joás. Estaba rey de Judá
la parte del sur de Israel. Fue rescatado como niño de Atalía, que estaba matando a todas las descendientes, a todos los hijos del rey anterior, para ser reina. Y Joás fue rescatado, escondido. Versículo 1 de 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada era uno de los que estaban escondiendo al rey. Y cuando llegó a tener 7 años, Joás, sacerdote, era el que lo hizo rey a Joás. Y dice que Joás servía a Dios todos los días de este sacerdote. Pero vamos al versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera, a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Fue matado en el mismo templo por predicar contra su pecado de ellos, del rey. Apedreado, matado. Hijo del sacerdote que protegió al rey como niño. Y mismo rey lo mató por predicar contra su pecado. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Aquí tenemos el ejemplo de Esteban. Él también estaba predicando. Nadie podía hacer nada, decir nada contra lo que él estaba diciendo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y estaba predicando claramente. Ninguno de los judíos podían decir algo en contra de él. Y por fin decidieron tener un juicio. Lo prendieron. Y él comenzó a predicar. Predicar de la historia de Israel hasta Jesucristo, diciendo en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue apedreado por decir: ustedes mataron a Jesús. Bueno, ¿es la verdad o no? Sí, fue la verdad. Estos mismos líderes estaban ahí. Los judíos eran los que acusaron a Jesucristo y entregaron a Jesucristo a Pilato. Eran los judíos y los líderes de los judíos. Y probablemente algunos o aún muchos de estos líderes estaban presentes. Parte de eso, y fue apedreado por decir la verdad y exponer su pecado, llamándoles al arrepentimiento. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, tenemos acá Pedro y Juan, ellos también encarcelados por sanar en el nombre de Cristo y predicar el Evangelio. Bueno, antes esta vez era solo para predicar. Oh no, estoy bien. Había 2 veces cuando él fue puesto en la cárcel, pero acá ya estaba en la cárcel, y Pedro y Juan, por estas cosas, predicar el Evangelio especialmente. Versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Estuve leyendo mal, fue en capítulo 4, es hermoso también, encarcelados, ¿no? Vamos a capítulo 5, donde estuve hablando antes. Otra vez en la cárcel por predicar. La primera vez por sanar y predicar. Esta vez por predicar. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez encarcelados, esta vez azotados, y salieron gozosos, diciendo: Dios nos ha contado como dignos de sufrir por su nombre. Para ellos era como una dignidad, un honor,
Sufrir por la causa de Cristo, por su nombre. Y seguían predicando. No cambiaron nada. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a Jacobo. ¿Por qué? Porque era de la iglesia. Porque Herodes era un hombre malvado. Porque la iglesia predica contra el pecado. Porque los judíos también estaban contra la iglesia. Por eso mató a Jacobo. Y solo por eso. Jacobo no hacía nada mal contra Herodes. Solo era un creyente, un discípulo de Jesús. Y por eso fue asesinado. Segundo de Corintios, capítulo 11. Segundo de Corintios, capítulo 11. Estoy en 1 Corintios. 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27. Pablo está contando unos de sus sufrimientos. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 5 oportunidades. 5 veces separados, distintas. Dice, he recibido 40 azotes menos 1. 39. 25. 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces. 3 ocasiones distintas. 1 vez apedreado. Y este fue escrito. No, estoy equivocado. 1 vez apedreado. Y sabemos esto sucedió en Listra. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y esto es lo que estuve pensando acá. Este fue escrito antes de su viaje a Roma, donde otra vez sufrió naufragio. Entonces por lo menos 4 veces. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y otras cosas, dice, que él sufrió por causa de Cristo. Mateo capítulo 5. Vamos a ver qué dice Jesucristo sobre estas cosas. Primero en Mateo 5. Vamos a ver. Y después en otro lugar. Mateo 5. El comienzo del Sermón del Monte. Cuando habla de las bienaventuranzas. ¿Ok? Versículo 10. Bienaventurados. ¿Quién quiere ser bienaventurados? Dichoso. Los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Leí bien esto? Bienaventurados los que padecen persecución. Sí. Leí bien. Es lo que dice. Este no es natural para nosotros. Pero hay una bendición. Dichoso es tal persona.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Noten, hermanos, que Jesucristo no dijo que el cristiano no va a sufrir. Ni dijo que era como una maldición padecer por su nombre. Él dijo, bienaventurado esta persona, bienaventurado es tal persona que padece persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a los que sufren por la causa de justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mire, dice mintiendo, ¿por qué? Porque no deberíamos hacer cosas malas. ¿Ok? Si estamos haciendo cosas malas y sufrimos por eso, este no es una bendición. Este no es bienaventurado el malvado que sufre castigo por su maldad. No está diciendo eso Jesucristo, no dice eso. Él dice, la persona que hace lo bueno, pero la gente miente de él y él sufre. Bienaventurado es. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y recuerden eso. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si sufrimos, no seremos los primeros. Si sufrimos por causa de Cristo, por su nombre, por justicia, no seremos los primeros. Así han perseguido a los profetas y a los demás antes de nosotros. Esta es la palabra de Jesús. Vamos a Marcos, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo, ¿dónde estoy? En mi nota. Versículo 18. Esta es la noche en que Jesucristo fue entregado para morir. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesucristo está prometiendo a sus seguidores que la persecución vendrá. Si van a matar a Jesucristo, ¿qué van a hacer a los siervos de Jesucristo? Van a sufrir. El mundo va a perseguir a los hermanos,
a los creyentes, a la iglesia. El mundo aborrece al cristiano, al Hijo de Dios, a la iglesia. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y acá tenemos en versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Con persecuciones? Así dice, con persecuciones. Hay persecuciones para la persona que deja este mundo para seguir a Cristo. Hay persecuciones en esta vida. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Esta es la esperanza. La esperanza no es ser libre de sufrimiento en esta vida. Esta no es nuestra gran esperanza. La gran esperanza es la vida eterna, lo que sigue después de esta vida corta. La esperanza no es en este momento, en este mundo. La esperanza es más allá. Esta es nuestra gran esperanza. Si sufro acá está bien, porque allá nunca voy a sufrir más. Estos son los pocos años en este mundo y después la eternidad con Él, la vida eterna. Jesucristo no nos promete una vida sin sufrimiento. Más bien parece que nos prometa sufrimiento. Parece que Jesucristo nos promete una vida difícil si estamos siguiéndolo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Sufriremos. Segunda de Timoteo y capítulo 3. Versículo 10, Pablo está hablando con Timoteo, tal vez por la última vez. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Buenas cosas, ¿no? Pero él sigue. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y Listra es, probablemente Timoteo es de Listra o Derbe, en esa zona. Él sabe bien de los sufrimientos de Pablo. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Fue perseguido, pero fue librado por el Señor hasta este momento. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra promesa. Todos los que quieren vivir piadosamente, una vida piadosa, una vida buena delante de Dios, santa, sin pecado. La persona que quiere vivir esta vida sufrirá persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No va a ser mejor este mundo. Va a ser peor.
Timoteo, va a ser peor, dice Pablo. No confía en el sistema de este mundo. Los malos, los impíos, van a ser peor y peor y peor. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si esta es la vida de un cristiano que realmente, esta es la expectativa de un cristiano que quiere vivir en santidad? Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Vas a sufrir, Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es? Dice, todos los que quieren vivir la vida piadosa van a sufrir persecución. Entonces, ¿qué haremos nosotros que queremos vivir así? Estudiamos la palabra. Tenemos que meternos en la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que tú y yo podemos vivir piadosamente. Pablo no dice, entonces para evitar la persecución, haz eso. No, él dice, el que quiere desear vivir piadosamente, el que desea vivir en esa forma, sufrirá persecución, pero para vivir piadosamente necesitas la palabra de Dios. No olvides de la palabra de Dios. Cuando la persecución viene, ¿qué va a ayudarnos? La palabra de Dios que hemos escondido en nuestro corazón, que hemos estudiado, que hemos leído y meditado en esta palabra. Este va a sostenernos en la persecución. He escuchado de unos pastores rusos en los años 70, 1970, no recuerdo exactamente, pero en Rusia, bajo comunismo, fueron enviados a la cárcel en Siberia, y ellos comenzaron a escribir en pedazos de papel que ellos tenían. Comenzaron a escribir sus versículos memorizados para tener por lo menos algo de las escrituras escrito. ¿Ya? Algo escrito de las escrituras, porque no tenían Biblia. Pero por estar tanto dentro de la palabra, tenían la capacidad de escribir muchos de los salmos, los evangelios, otras porciones de la Biblia, para tener su Biblia incompleta, pero algo, por lo menos, para compartir con los presos ahí. El propósito no es evitar la persecución, ni es para buscar la persecución. No tenemos que buscarla. Vendrá. Pero tampoco deberíamos evitarla cuando llegue. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hemos leído varias cosas acá. Quiero leer un poco de
unos testimonios de personas después de la Biblia que sufrieron. Voy a leer primero de un hombre que se llama Roland Taylor de Inglaterra. Era un hombre piadoso. ¿Qué fue su gran crimen? Dijo que no podían celebrar la misa en su iglesia o en la iglesia del colegio. Por eso fue llevado al juicio, sentenciado a la muerte. Dijo a su esposa: adiós, mi querida esposa. Aliéntate porque tengo la conciencia en paz. Dios suscitará un padre para mis hijos. Fue llevado a otro lugar. A todo lo largo del camino, el doctor Taylor estuvo gozoso y feliz, como disponiéndose a ir al banquete o fiesta de bodas más esplendorosa. Les dijo cosas muy notables al alguacil y a los caballeros de la guardia que le llevaban, y a menudo los movió a lágrimas, con sus fervientes llamamientos al arrepentimiento y a enmendar sus vidas malas y perversas. Otras varias veces los hizo asombrar y gozarse al verlo tan constante y firme, carente de temor, gozoso de corazón y feliz de morir. Cuando llegó a Aldham Common, el lugar donde debía sufrir, al ver tanta multitud reunida, preguntó: ¿cuál es este lugar? ¿Y para qué se ha reunido tanta gente aquí? Le respondieron: este lugar se llama Aldham Common, el lugar donde debes sufrir, y esta gente ha venido a contemplarte. Entonces él dijo: gracias a Dios, ya casi estoy en casa. Y desmontó de su caballo, y con ambas manos se arrancó el capuchón de la cabeza. Su cabello había sido rapado y recortado como se cortaba el cabello a los locos, y el costo de esto lo había sufragado el buen obispo Bonner de su propio bolsillo. Pero cuando el pueblo vio su reverendo y anciano rostro con una larga barba blanca, prorrumpieron todos en lágrimas, llorando y clamando: Dios te salve, buen doctor Taylor. Que Jesucristo te fortalezca y te ayude. Que el Espíritu Santo te conforte. Y otros buenos deseos parecidos. Cuando hubo orado, fue a la estaca y la besó. Se puso de pie, dándole la espalda a la estaca, con las manos plegadas juntas y los ojos al cielo, y orando continuo. Al final encendieron el fuego, y el doctor Taylor, levantando ambas manos, clamando a Dios, dijo: misericordioso Padre del cielo, por causa de Jesucristo mi Salvador, recibe mi alma en tus manos. Así se quedó entonces sin gritar ni moverse, con las manos juntas, hasta que Sois le hirió en la cabeza. Sois es su nombre. Le hirió en la cabeza con una alabarda, hasta que se derramaron sus sesos y el cadáver cayó dentro del fuego. Así entregó este hombre de Dios su bendita alma en manos de su misericordioso Padre y a su amadísimo Salvador Jesucristo, a quien amó tan enteramente y había predicado tan fiel y fervorosamente, siguiéndole obedientemente en su vida y glorificándole constantemente su muerte. Hay una historia de John Lomas, Agnes Snoth, Anne Wright, Joan Soule y Joan Catmer. 4 de estas 5 son mujeres.
Lo que estoy leyendo es del libro de los mártires por John Fox. Pocas veces se ha dado en país alguno que por controversias políticas 4 mujeres hayan sido llevadas a la ejecución cuyas vidas fueran irreprochables y a las que la compasión de los salvajes habría perdonado. No podemos dejar de observar aquí que cuando el poder protestante alcanzó al principio el dominio sobre la superstición católica y fue necesario algún grado de fuerza en las leyes para imponer uniformidad, por las que algunas personas tenaces sufrieron privaciones en sus personas y bienes, leemos de pocas quemas, crueldades salvajes o de pobres mujeres llevadas a la estaca, pero está en la naturaleza del error recurrir a la fuerza en lugar de la argumentación y silenciar la verdad arrebatando la vida, y el caso del mismo Redentor es un ejemplo de ello. Las anteriores, estas 5 personas, fueron quemadas en 2 estacas en una misma pira, cantando hosanas al glorificado Salvador, hasta que quedó extinguido el aliento de la vida. Sir John Norton, que estaba presente, lloró amargamente ante sus inmerecidos sufrimientos. Un hombre besó la estaca. Estos 5 eran mujeres, pero estos 5 estaban allí cantando hosanas mientras se quemaron. ¿Cuántas veces te has agarrado a una olla caliente o otra cosa quemándote, gritando, ¡Dios mío!, por este poco dolor? Cuando muchos corrieron a la estaca, besándola, orando, cantando a su Dios en medio de la llama, el fuego. Julián Hernández, conocido como Julianillo, porque era bajo de estatura. Julián, además de poseer una fe inmensa, abrigaba un intenso sentimiento patriótico. ¿En qué? Él llevó disfrazado. Él llevó Nuevos Testamentos a España. Nuevos Testamentos en español a su pueblo, algo prohibido en los años del siglo XVI. Él llevó por toda España, predicando. Él conocía la Biblia, predicaba el Evangelio. Un sacerdote y escritor católico, se llama De la Roa, escribió en su libro Historia de la Compañía de Jesús en Sevilla, refiriéndose a Julianillo, con increíble habilidad encontraba entradas y salidas secretas, y el veneno de la nueva herejía se divulgó con gran velocidad por toda Castilla y Andalucía.
A donde ponía su pie comenzaba el incendio. Él mismo enseñó a los hombres y a las mujeres en las malas doctrinas de los reformadores, logrando su fin con demasiado acierto, especialmente en Sevilla, donde formó, gracias a esto, un verdadero nido de herejes. Este es el testimonio de su enemigo, de la vida fiel, la vida peligrosa, arriesgándose para dar el evangelio, para dar la palabra en español a su pueblo. Y a todo esto Julián Hernández solía decir: todos los que se crucen en mi camino oirán mi testimonio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Puedes decir eso? Que todos los que cruzan tu camino van a escucharte de tu testimonio de la salvación. Él vivía en momentos peligrosos. Este fue su hábito. Se cuenta que un día, mientras predicaba en las afueras de Sevilla, compartió el mensaje de salvación con un lugareño que trabajaba con herrero. Obsequiándole un ejemplar del Nuevo Testamento, este hombre lo delató ante las autoridades, de manera que Hernández debió huir rápidamente. Por un tiempo logró ocultarse de las garras de la Santa Inquisición, pero la pasión por su llamamiento pudo más que su instinto vital de conservación. La pasión por su llamamiento. ¿Cuál llamamiento? De entregar la palabra, el evangelio a su pueblo. Pudo más que su instinto vital de conservación. Continuó predicando y distribuyendo las escrituras. Una vez más sería descubierto. Ahora sería una mujer quien habría de entregarlo. Hernández le había predicado y ésta se mostró muy interesada, por lo que aquel no dudó en regalarle un ejemplar del Nuevo Testamento. Pero la mujer inmediatamente fue a dar aviso a los crueles inquisidores. Julianillo huyó, pero enseguida fue atrapado en Adamus, Córdoba, y enviado a una cárcel en Sevilla. Allí el tribunal del Santo Oficio se ensañó con el predicador. Después de haberlo sometido a las más crueles e imaginables torturas, y de haberle desarticulado la mayoría de sus miembros en el potro. Y todo esto para un tiempo de 3 años. 3 años estaba allí, sufriendo a las manos de estas personas. 3 años atormentado. Y nunca traicionó a nadie. Más bien predicó y arguó y defendió la fe. Y a pesar de todo esto, después de esto, de haberle desarticulado la mayoría de sus miembros, sus huesos, fue puesto en una pica, en donde se le quemó vivo. Esto ocurrió en Sevilla el 22 de diciembre de 1560. Pero la historia de Julianillo no termina ahí. Porque Julianillo, quien había llevado el Nuevo Testamento de un
un español, Juan Pérez de Pineda, que estaba imprimiendo este Nuevo Testamento en otro lugar. En Sevilla había un monasterio que recibió estos testamentos y comenzaron a estudiar. Y los monjes comenzaron a convertirse. Y tenían que huir. Uno de estos se llama Casiodoro de Reina. Otro de ellos se llama Cipriano de Valera. Reina Valera. Ellos, Reina primero, tradujo la Biblia completa, ofreció la Biblia completa, utilizando también este Nuevo Testamento que había recibido. Pero tenía toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, traducido. Corriendo, huyendo de un lugar a otro. Y después de él, en 1602, Valera tomó la Biblia de Reina y revisó esta traducción. Y hoy en día tenemos la Biblia en español, no solo por Reina y Valera, pero también por Julianillo, que llevó el Evangelio primero a estos dos hombres. Y después dio su vida en el fuego. Por hacer eso. Dio su vida para darnos esto. ¿Leíste tu Biblia hoy? ¿Abriste tu Biblia hoy para leer? Julianillo murió para darte esa Biblia. Murió para darte esa Biblia. Y muchos ni aún la leen. Hebreos, capítulo 11. He hablado mucho esa noche, lo siento, pero también creo que es importante estas cosas. Vemos unas cosas más acá. Unas frases que se meten dentro de estos sufrimientos. En versículo 35. No aceptando el rescate. No aceptando el rescate. Fueron atormentados, fueron perseguidos, fueron matados, apedreados, maltratados. No aceptando el rescate. ¿Qué es el rescate? Negar a Jesús y puedes vivir. O negar a Jesús y vamos a matarte rápidamente sin dolor. Este fue el rescate. Y vez tras vez. Y persona tras persona. Hombre tras hombre. Mujer tras mujer. Niño tras niño. Desde Abel. Las personas de fe han dado sus vidas sin aceptar el camino fácil, el rescate. También dice, a fin de obtener mejor resurrección.
No solo hay la promesa de vida eterna después de esta vida. No solo hay necesidad de ahorrar o guardar tesoros en el cielo, coronas, promesa de coronas para los que son fieles, pero también para los mártires de la fe, para los que dan su vida por causa de Cristo, por su nombre. Para ellos hay una resurrección mejor. No sé cómo será. No entiendo eso. Porque la resurrección es algo que es demasiado para mí para entender. Es incomprensible. Que puedo tener otro cuerpo que no puede morir, que no pueda sufrir, en que no voy a pecar. Un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo puede ser mejor que eso? Pero algunos van a recibir una resurrección mejor. Aún mejor. Por dar todo. Hasta la vida. Por su Señor. Una frase más. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. ¿Cuántas veces un cristiano cae amando al mundo? ¿Cuántas veces un cristiano quiere buscar cómo agradar al mundo? Y dice que estos de que hemos leído acá, dice, el mundo no es digno de ellos. No es digno de Julianillo. No es digno de las cuatro mujeres. No es digno de cualquier persona que muere por causa de Cristo. Este mundo no es digno de tu amor. Déjalo atrás. Y buscar la vida piadosa, aunque haya sufrimiento. Abraza la vida santa. Y si te toca a ti sufrir por causa de Cristo, abrázalo en fe, confiando que Él es fiel y que Él va a recordarte y llevarte a su presencia. No sé cómo será sufrir así. Parte de mí dice, no quiero saber. Pero que Dios me ayude. Si este momento llegue. Que Dios te ayude. Si este momento llegue a ti. Pero mientras tanto,
Buscamos la vida piadosa. Servimos a Dios. Pongamos en práctica estas cosas. Estudiemos la palabra. Hablamos con la gente, con todos los que cruzan nuestro camino. Con la fe también hay sufrimiento, padecimiento y persecución. Que Dios los bendiga, cada uno de ustedes.